El día que fui a un motel con mi cuñado y, por coincidencia, mi hermana estaba en la habitación de al lado con mi esposo. Pero a diferencia de mi hermana, yo no estaba allí para hacer nada malo. El día que mi hermana celebraba su primer aniversario de noviazgo, mi cuñado se acercó a mí para pedirme ayuda con una sorpresa romántica. Quería pedirle matrimonio. Me explicó que deseaba algo íntimo y especial. Su idea era alquilar una habitación en un hotel, decorarla con regalos, globos y flores, y pasar allí la noche junto a ella. Me preguntó si podría colaborar en la decoración, y acepté sin dudar. Según me dijo, intentaría reservar la habitación por todo el día, para que tuviéramos suficiente tiempo para dejar todo listo antes de la noche. Informé a mi esposo sobre los planes, el día, la hora, el lugar. Él no tuvo ningún inconveniente, de hecho, me apoyó entusiasmado. Sin embargo, el día acordado, el hotel llamó a mi cuñado para informarle que no podría mantener la reserva durante todo el día, ni siquiera pagando un cargo extra. De último momento, empezamos a buscar otro hotel, pero al ser feriado, estaba todo lleno. No había habitaciones disponibles en ningún lugar. Entonces le sugerí, ¿por qué no pruebas con un motel elegante? De esos bien cuidados, decorados. Al final, daba igual. Él aceptó la idea y, por suerte, consiguió reservar una habitación en un motel bonito y bien arreglado. Acordamos ir durante el día para hacer la decoración, y que en la noche él regresaría con mi hermana para la sorpresa. Pero en toda la prisa, olvidé contarle a mi esposo que el lugar había cambiado. Ya no sería un hotel, sino un motel. Llegamos y comenzamos a decorar. Él inflaba globos de un lado, yo preparaba flores del otro. Hasta que, de repente, se escucharon gritos provenientes de la habitación contigua. Eran gritos de mujer, pero no eran gritos cualquiera. La voz sonaba peligrosamente similar a la de mi hermana. Me quedé desconcertada, pero traté de ignorarlo. Pensé, imposible, no puede ser. Sin embargo, mi cuñado también la escuchó. Se detuvo, me miró con desconcierto y dijo, «Vaya, esa voz suena muchísimo como la de tu hermana». La mujer volvió a gritar. Y en ese instante, lo supe. Era ella. El corazón me latía desbocado, no por mí, sino por él. Pensé en lo devastador que sería para un hombre tan bueno. Aún así, no dije nada. Me mantuve en silencio, hasta que él me miró, con lágrimas formándose en los ojos, y me susurró, «Estoy seguro de que es ella». Ver su rostro tan roto me desgarró por dentro. Y fue entonces que, aunque deseaba con toda mi alma que todo fuera una confusión, decidí golpear la puerta de la habitación de al lado. Aún albergaba una pequeña esperanza de estar equivocada. Y entonces, golpeé la puerta. No una, sino 2 veces, con la fuerza suficiente para que quien estuviera adentro no pudiera ignorarlo. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a desmayarme. A mi lado, mi cuñado apretaba las manos en puños, temblando, como si estuviera a punto de derrumbarse. Durante unos segundos eternos, no hubo respuesta. Luego, oímos un murmullo acelerado, pasos apresurados y, finalmente, la puerta entreabriéndose apenas unos centímetros. No podía ver nada del interior, pero lo que sí vi me heló la sangre. La mano que sujetaba la puerta era inconfundible. Esa cicatriz pequeña en el dedo anular, esa forma de sostenerse, era mi hermana. Sin pensarlo, empujé la puerta un poco más, y allí estaba ella, envuelta en una sábana desordenada, el rostro enrojecido y los ojos abiertos como platos al verme. Y detrás de ella, apenas visible, alguien se escondía. Solo necesitó medio segundo para mirarme, para comprender que su vida entera estaba a punto de cambiar. Y entonces, en un giro desesperado, trató de cerrar la puerta. Pero yo ya había visto suficiente. Mi cuñado, que hasta entonces había permanecido petrificado, se lanzó hacia adelante y sujetó la puerta con una mano. La empujó con suavidad, como si no quisiera hacer daño, pero como si necesitara ver con sus propios ojos aquello que el corazón ya le había gritado. Y entonces, la vio. Vio a su amada, su prometida, envuelta en una sábana, escondiendo a un hombre detrás de ella. Por un instante, todo el mundo pareció detenerse. El tiempo dejó de avanzar. El aire en el pasillo se volvió denso, irrespirable. Mi cuñado dio un paso atrás, sus labios temblaban, y en sus ojos se dibujaba una pregunta muda, una súplica. ¿Por qué? Yo también miraba, paralizada. Y fue entonces cuando vi claramente el rostro del hombre que se escondía. No era un desconocido. No era un error. Era mi esposo. El alma se me cayó al suelo. Por un momento, no supe si gritar, llorar o simplemente desaparecer. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. No era posible. No él. No ellos. Mi hermana, mi sangre. Mi esposo, el hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente. Sentí que el mundo entero se me desmoronaba en cuestión de segundos. Ellos también me miraron. La expresión en sus rostros era de puro terror.
No culpa, no remordimiento, solo miedo de haber sido descubiertos. Mi esposo tartamudeó, tratando de decir algo, pero no pudo articular palabra. Mi hermana, en cambio, fue la primera en reaccionar. Se cubrió más la sábana y gritó: «Esto no es lo que parece». Una frase tan gastada que solo sirvió para hacerme sentir aún más traicionada. Mi cuñado soltó la puerta. Dio 2 pasos hacia atrás. Se llevó las manos a la cabeza. Y entonces, sin mirar a nadie, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo, como un fantasma que se aleja de su propia vida. Yo me quedé allí, clavada en el piso, mirando a mi hermana y a mi esposo, 2 personas que hasta esa mañana ocupaban lugares sagrados en mi corazón y que ahora se convertían en extraños. Mis piernas temblaban. Mi garganta estaba seca. Y entonces, como si me impulsara una fuerza ajena a mí, me di la vuelta y corrí tras mi cuñado. No podía dejarlo solo. No podía dejarlo romperse sin decirle que él no estaba solo en ese dolor. Lo alcancé en el estacionamiento, donde estaba apoyado contra una pared, respirando con dificultad, tratando de no llorar. Me acerqué lentamente. Él me miró, con esos ojos desolados que decían más que cualquier palabra. Y ahí, en ese instante, los 2 entendimos que no necesitábamos decir nada. Que el dolor que sentíamos era el mismo. Que esa traición nos había destrozado a los 2. Me senté a su lado, en silencio. Él apoyó su cabeza en sus manos. Yo cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas que ya me ardían en los párpados. El sol del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rojizos, como si el mundo entero se tiñera de sangre para acompañar nuestro duelo. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, en silencio, escuchando solo nuestros propios corazones rotos. Finalmente, mi cuñado susurró: «¿Qué vamos a hacer?». No tenía una respuesta. No sabía siquiera qué hacer conmigo misma. Pero sabía que no podíamos quedarnos allí. Que había que enfrentar la realidad, aunque doliera. Respiré hondo y, con la voz más firme que pude reunir, le respondí: «Vamos a salir de aquí. Juntos». Él levantó la mirada hacia mí, como buscando una chispa de esperanza en medio del desastre. Y en sus ojos vi algo más que dolor. Vi fuerza. Vi la voluntad de no dejar que 2 traidores nos destruyeran por completo. Nos pusimos de pie, sin mirar atrás. Sin querer saber qué hacían ellos en ese momento. Sin darles la oportunidad de justificarse. Sin permitirles manchar aún más lo que alguna vez habíamos sentido. Caminamos hacia la salida del motel. Cada paso era una batalla interna. Cada paso era un adiós silencioso a la vida que conocíamos. Cuando cruzamos la puerta y el aire fresco golpeó nuestros rostros, supe que aunque nada volvería a ser igual, al menos todavía quedaba algo intacto, nuestra dignidad. Y mientras caminábamos hacia la calle, dejando atrás ese lugar que se había convertido en el escenario de nuestra pesadilla, supe que esta historia apenas comenzaba. Salimos del estacionamiento sin cruzar una palabra, como 2 almas en pena que simplemente caminaban por inercia. Mis piernas temblaban, mi mente estaba nublada, y el dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Sentía que el mundo entero se había vuelto un lugar hostil, donde cada paso me alejaba más de la vida que había conocido hasta ese día. No sabíamos a dónde ir, ni qué hacer. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos allí, en ese lugar que ahora nos parecía contaminado. Levanté la vista y vi que mi cuñado caminaba a mi lado, pero su mirada estaba vacía. No era el mismo hombre que horas antes inflaba globos con ilusión. No era el mismo que soñaba con un futuro al lado de una mujer que, en cuestión de segundos, había destruido su mundo. Pensé en mi esposo. En su traición. En su rostro asustado, como si el verdadero problema fuera haber sido descubierto, no haberme traicionado. Y pensé en mi hermana, en su descaro, en su intento patético de justificar lo injustificable. Sentí náuseas. Me pregunté en qué momento todo se había torcido tanto, cuando había dejado de ver las señales, o si alguna vez las hubo y simplemente quise ignorarlas. Mi cuñado se detuvo frente a su auto. Abrió la puerta del conductor, pero no subió. Se quedó allí, mirando fijamente el interior del coche como si contemplara un abismo. Me acerqué despacio. Él se volvió hacia mí, con una expresión derrotada que me rompió el alma. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó con voz ronca, apenas un susurro. Negué con la cabeza. No quiero volver allí, murmuré. No quería enfrentarme a la casa que había compartido con él. No quería ver nuestras fotos, nuestras cosas, todo contaminado ahora con el veneno de la traición. ¿Y a dónde quieres ir?, insistió. Me encogí de hombros. No lo sabía. A ningún lugar. A ningún recuerdo. Él pareció entenderlo sin necesidad de más palabras. Cerró la puerta del coche y dijo: «Vamos a caminar un rato. Hasta que podamos pensar». Caminamos durante horas, sin rumbo fijo, sin hablar demasiado. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Era un silencio de entendimiento, de dolor compartido. A medida que avanzábamos,
Poco a poco, él comenzó a hablar. Me contó cosas que yo no sabía. Sospechas que había tenido, pero que había preferido enterrar. Momentos en los que sintió que algo no estaba bien, pero que se obligó a ignorar porque la amaba demasiado. Y yo también empecé a hablar. A contarle mis propias dudas, mis propias inseguridades, las pequeñas grietas que había visto en mi matrimonio y que siempre quise tapar con excusas. Era doloroso, sí, pero también era liberador. Porque al hablarlo en voz alta, entendíamos que no éramos culpables de lo que había pasado. Que habíamos amado de verdad, que habíamos confiado de verdad, y que eran ellos los que habían elegido traicionarnos. Nos sentamos en un pequeño parque, en una banca vieja bajo un árbol enorme. El sol ya había caído, y la brisa de la noche nos envolvía como un manto frío. Mi cuñado se quedó mirando las luces de la ciudad a lo lejos, y de repente, dijo algo que me estremeció. ¿Te imaginas cuánto tiempo lleva esto? Lo miré, incapaz de responder. Porque esa era la pregunta que también me taladraba la mente. ¿Era la primera vez? ¿O llevaban meses, años, riéndose de nosotros a nuestras espaldas? No lo sabíamos. Y probablemente nunca lo sabríamos. Pero en el fondo, no importaba. El daño ya estaba hecho. El amor que habíamos entregado con tanta pureza había sido pisoteado. Me abrazó, de forma torpe, como si buscara aferrarse a algo, cualquier cosa, para no derrumbarse. Y yo lo abracé de vuelta, porque en ese momento, éramos dos náufragos agarrándose el uno al otro en medio de una tormenta. Nos quedamos así, en silencio, sintiendo el calor del otro como un recordatorio de que, aunque todo se había venido abajo, todavía había humanidad en nosotros. Todavía había bondad, aunque otros la hubieran traicionado. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando nos soltamos, algo había cambiado. Ya no éramos las mismas personas que habían entrado a ese motel horas antes. Algo dentro de nosotros se había roto, sí, pero también algo se había fortalecido. Una determinación nueva, nacida del dolor. No podemos dejar que esto nos destruya, dije, con una voz que apenas reconocí como mía. Él asintió lentamente. Tienes razón. No se merecen que arruinen nuestras vidas. Nos pusimos de pie. El viento agitaba las hojas de los árboles, y por un momento, sentí que la naturaleza misma nos animaba a seguir adelante. A no rendirnos. A no caer en la amargura. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, me preguntó. Negué otra vez. No quería volver a casa. No quería ver su ropa, su perfume, su sombra en cada rincón. Ven a mi casa, me ofreció. Tengo una habitación de huéspedes. No es mucho, pero estará limpio. Seguro. Dudé unos segundos, pero luego acepté. En ese momento, no era cuestión de comodidad. Era cuestión de sobrevivir emocionalmente. Subimos a su coche. El trayecto fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero esta vez, el silencio ya no era de desesperación, sino de construcción. De planes silenciosos. De promesas no dichas. No nos dejaríamos destruir. Llegamos a su departamento, un lugar modesto pero acogedor. Me llevó hasta la habitación de huéspedes, donde encontré una cama limpia, una pequeña lámpara, una ventana que daba al patio interior. Todo era sencillo, pero me pareció un refugio sagrado. Descansa, me dijo. Mañana será otro día. Y aunque sabía que mañana todavía dolería, también sabía que habíamos dado el primer paso, que el proceso de reconstrucción había comenzado. Me senté en la cama. Escuché el silencio de la noche. Cerré los ojos. Y, por primera vez en todo el día, lloré. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de duelo. De despedida. De liberación. Y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, supe que no estaba sola. Que, de alguna manera, el universo me había puesto al lado de alguien que entendía mi dolor como nadie más. Y que, tal vez, juntos podríamos aprender a sanar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían a mi mente como dagas. La mano de mi hermana sujetando la puerta, el rostro culpable de mi esposo escondiéndose detrás de ella, la mirada rota de mi cuñado, la sensación de que el suelo se había abierto bajo mis pies. Me revolvía entre las sábanas limpias de la habitación de huéspedes, buscando una posición que me diera algo de paz, pero no había refugio posible contra el dolor que se me había instalado en el pecho. A la mañana siguiente, el sol se filtró tímidamente por la ventana, como si supiera que no era bienvenido. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, y miré alrededor. Todo era extraño. Nada me pertenecía allí, y al mismo tiempo, era más mío que la casa que había dejado atrás. Escuché ruidos en la cocina. Mi cuñado estaba despierto. Dudé si salir o quedarme escondida, pero finalmente reuní valor y abrí la puerta. Lo encontré preparando café, con movimientos automáticos, como un hombre que seguía viviendo solo porque su cuerpo aún no había recibido la noticia de que su alma estaba destrozada.
Me saludó con un leve asentimiento, y me sirvió una taza sin decir palabra. Nos sentamos a la mesa, enfrentándonos como dos sobrevivientes después de un naufragio. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Hasta que él, finalmente, rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? Me miró a los ojos, buscando una respuesta que yo aún no tenía. Tomé un sorbo de café, tratando de ordenar mis pensamientos. No lo sé, confesé. No quiero volver a verlo. No quiero hablar con él. No quiero escuchar sus mentiras. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, sino de rabia contenida. ¿Y con tu hermana?, preguntó él, en voz aún más baja. Sentí un nudo en el estómago. Mi hermana. La persona con quien había compartido toda mi vida. Mi cómplice de infancia, mi confidente de secretos, ahora convertida en mi peor pesadilla. No sabía si podía perdonarla algún día. No sabía si siquiera quería hacerlo. Me encogí de hombros, incapaz de responder. Mi cuñado asintió lentamente, como si entendiera que algunas heridas son demasiado profundas para ponerles palabras. Pasamos la mañana así, en un silencio triste pero solidario. Cada tanto, intercambiábamos miradas, como diciéndonos mutuamente, te entiendo. Yo también estoy roto. Al mediodía, mi teléfono empezó a vibrar. No una, sino varias veces. Miré la pantalla y sentí el estómago revolverse. Era mi esposo. Llamadas perdidas. Mensajes. Me rogaba que hablara con él, que todo había sido un error, que podía explicarlo todo. Luego, mensajes de mi hermana. Más de lo mismo. Llantos, excusas, súplicas de que no los juzgara sin escucharlos. Sentí ganas de lanzar el teléfono por la ventana. ¿Cómo tenían el descaro de pedirme que los escuchara? ¿Acaso no habían tenido suficiente oportunidad para pensar en las consecuencias antes de traicionar lo que más amábamos? Mi cuñado también recibió mensajes. Lo vi mirarlos en silencio, con una expresión de piedra. Luego, sin dudar, apagó su celular y lo dejó sobre la mesa. Lo imitó y apagué el mío. Esa mañana decidimos algo, sin necesidad de hablarlo. No íbamos a permitir que sus palabras mancharan más nuestras almas. No íbamos a escuchar sus mentiras. No íbamos a darles el poder de manipularnos, de hacernos dudar de lo que habíamos visto con nuestros propios ojos. Al mediodía, salimos a caminar de nuevo. No queríamos quedarnos encerrados, alimentando la rabia. Caminamos por calles que no conocíamos, alejándonos de los lugares que nos recordaban nuestra vida anterior. A veces hablábamos de cosas triviales, intentando desesperadamente sentirnos normales, aunque solo fuera por un momento. Otras veces, simplemente caminábamos en silencio, dejando que nuestros pasos nos llevaran lejos del dolor. En una esquina, encontramos un pequeño restaurante de comida casera. Sin decir una palabra, entramos. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, pedimos 2 platos sencillos y comimos en silencio. La comida tenía poco sabor, pero nos ayudó a recordar que seguíamos vivos. Mientras comíamos, observé a mi cuñado. Estaba devastado, sí, pero había una fuerza nueva en él. Una determinación silenciosa de no dejarse vencer. Lo admiré por eso. Y me pregunté si yo también sería capaz de encontrar esa fuerza dentro de mí. Cuando terminamos de comer, pagó la cuenta y salimos de nuevo. El aire frío nos golpeó la cara, pero esta vez no nos detuvimos. Seguimos caminando, como si quisiéramos dejar atrás todo lo que habíamos perdido. Al caer la tarde, nos sentamos en una banca de otro parque. Miramos el cielo teñido de naranja y rojo, y por primera vez en todo el día, mi cuñado sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero era un inicio. ¿Sabes?, dijo, mirando el horizonte. No sé qué va a pasar mañana. Pero hoy, al menos, sé que no estoy solo. Sentí un nudo en la garganta. Le sonreí de vuelta, aunque las lágrimas me empañaban los ojos. Yo tampoco, susurré. Nos quedamos allí, viendo cómo el día moría lentamente, y por un momento, sentí que, aunque la vida nos hubiera dado una herida enorme, también nos había dado una oportunidad. La oportunidad de reconstruirnos. De ser más fuertes. De no dejar que la traición definiera quiénes éramos. Y en ese instante, supe que, aunque el camino sería largo y difícil, no iba a caminarlo sola. El atardecer se deshacía lentamente cuando decidimos volver al departamento. No teníamos un plan claro, solo sabíamos que necesitábamos descansar, procesar todo, entender que vendría después. El dolor seguía allí, clavado en el pecho, pero al menos ahora no nos consumía completamente. Era como una herida recién cerrada que dolía con cada movimiento, pero que ya no sangraba. Sin embargo, la calma duró poco. Apenas entramos, escuchamos el sonido insistente del timbre. Nos miramos, tensos. No esperábamos a nadie. El timbre volvió a sonar, esta vez con más desesperación. Mi cuñado frunció el ceño,
se acercó sigilosamente a la mirilla de la puerta y su cuerpo se puso rígido. «Es tu hermana», dijo en un susurro apenas audible. Sentí como si me hubieran lanzado un balde de agua helada. Mi primer instinto fue decirle que no abriera, que la dejara allí, rogando, llorando, golpeando si quería. Pero mi cuñado era mejor que eso. Mejor que todos nosotros. Y sin decir nada más, giró la manija y abrió apenas unos centímetros. Al otro lado, mi hermana estaba hecha un desastre. Los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Lloraba de una forma que habría roto mi corazón en cualquier otro momento, pero ahora solo sentía una mezcla de rabia y tristeza. «Por favor», sollozó ella, extendiendo una mano hacia nosotros. «Déjenme explicar, no es lo que piensan». Mi cuñado se mantuvo firme, su mano sobre la puerta como una barrera infranqueable. «No es lo que pensamos», dijo con una voz fría que jamás le había escuchado antes. «Entonces dime, ¿qué era? ¿Un malentendido? ¿Una broma?» Mi hermana gimió, bajando la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Fue un error, algo que no debió pasar. Yo no quería. Sus palabras se deshacían en el aire antes de terminar. No había excusas suficientes. No había justificaciones que pudieran reparar el daño. Me acerqué, poniéndome al lado de mi cuñado. Él me miró, preguntándome con los ojos si quería decir algo. Inspiré profundamente. Sabía que no podía quedarme callada. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, con una voz más calmada de lo que sentía por dentro. Ella alzó la vista, temblando. Solo unas semanas», balbuceó. Sabía que mentía. Lo supe porque había algo en su tono, en su mirada esquiva. Era la respuesta que creía que dolería menos, pero la mentira, en lugar de suavizar el golpe, lo hacía aún más cruel. «¿Semanas?», repetí, mordiéndome el labio para no gritar. «Y justo hoy, justo en el mismo lugar donde preparábamos la noche en que te iba a pedir matrimonio, ¿se les ocurrió verse?». Mi hermana rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. «Yo no sabía que ustedes estarían allí», murmuró. Cada palabra suya era como un veneno lento esparciéndose en el aire. Mi cuñado soltó un suspiro largo, cansado, como si cada segundo en su presencia le quitara años de vida. «Vete», dijo, sin levantar la voz. Pero en su tono había una firmeza irrompible. Ella intentó acercarse, pero él cerró la puerta otro poco. «No hay nada que puedas decir que repare lo que hiciste. Ni para ella, ni para mí». La desesperación en mi hermana se volvió palpable. Cayó de rodillas frente a la puerta, llorando desconsoladamente, golpeándola con las manos como si pudiera derribar con fuerza lo que había destruido con sus actos. Me llevé las manos al rostro, incapaz de mirar más. No quería recordarla así. No quería que esa imagen de súplica reemplazara todos los recuerdos felices que tenía de ella. No era odio lo que sentía. Era algo peor. Era decepción. Mi cuñado me tocó el brazo, suave, como pidiéndome que entráramos. Asentí. Cerramos la puerta. Esta vez, de verdad. El llanto y los golpes siguieron sonando del otro lado durante un tiempo que pareció infinito. Pero no abrimos de nuevo. No esta vez. Me desplomé en el sofá, sintiendo que toda la energía que me quedaba se había evaporado. Mi cuñado se sentó a mi lado, en silencio. No hizo falta decir nada. Habíamos cerrado esa puerta en más de un sentido. Y sabíamos que no podíamos mirar atrás. Pasó más de una hora antes de que el ruido cesara. Nos asomamos por la ventana y vimos a mi hermana alejarse, tambaleándose, sola bajo la luz mortecina de la calle. Sentí una punzada de tristeza, sí, pero también sentí alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que la distancia era necesaria. Que para sanar, había que poner un océano de por medio entre nosotros y quienes nos habían herido. Esa noche, mi cuñado y yo no cenamos. Apenas bebimos un vaso de agua y nos dejamos caer en nuestras respectivas habitaciones, demasiado exhaustos para hacer otra cosa. Cerré la puerta detrás de mí, recostándome en la cama con la ropa puesta. Cerré los ojos, pero no conseguí dormir. La imagen de mi hermana llorando seguía apareciendo en mi mente. No porque quisiera perdonarla. No todavía. Sino porque sabía que, de alguna manera, esa herida marcaría quién sería yo de ahora en adelante. Mientras la noche avanzaba, entendí algo. Que perdonar no era algo que uno hacía por el otro. Era algo que uno hacía por sí mismo. Para no cargar para siempre con el peso del dolor. Pero no estaba lista para eso. No aún. Y quizá, pensándolo bien, tal vez no lo estaría nunca. El amanecer llegó envuelto en una quietud extraña. Parecía que el mundo entero contenía la respiración, como si supiera que ese día algo importante iba a pasar. Me levanté lentamente, arrastrando los pies hasta la cocina, donde encontré a mi cuñado tomando café en silencio, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. Nos saludamos con una leve inclinación de cabeza,
como si las palabras fueran demasiado frágiles para romper el frágil equilibrio que habíamos logrado construir. Apenas comenzábamos a desayunar cuando el timbre sonó nuevamente. Esta vez, no hizo falta mirar por la mirilla. Lo supe en mi interior. Era él. Mi esposo. Mi traidor. Mi pesadilla disfrazada de amor. Mi cuerpo se tensó, el café tembló en mis manos. Mi cuñado se puso de pie de inmediato, sus movimientos tensos, listos para protegerme si era necesario. ¿Quieres que abra?, preguntó, su voz cargada de un rencor que me hizo temblar más que el timbre. Negué con la cabeza. No. Tenía que enfrentar esto yo. Era mi batalla. Mi cierre. Caminé hasta la puerta, cada paso pesado como una condena. Apoyé la mano sobre la manija, respiré hondo y, finalmente, abrí. Y ahí estaba él. Desaliñado, ojeroso, con el rostro pálido y la mirada desesperada. Como si fuera él la víctima. Como si todo el dolor que sentía fuera más importante que el que había causado. Por favor. Balbuceó apenas me vio. Déjame explicarte. No fue lo que tú crees. Una carcajada amarga brotó de mi garganta. No podía creerlo. ¿Acaso todos los infieles compartían el mismo guión barato? No es lo que parece. Déjame explicarlo. Fue un error. ¿De verdad pensaba que podía borrar con palabras lo que había visto con mis propios ojos? ¿Explicarme qué?, pregunté, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué fue exactamente lo que vi? ¿Una sesión de caridad? ¿Un error de geografía? Te perdiste buscando el baño. Mi voz era un látigo. Cada palabra cargada de dolor, de humillación, de furia contenida. Él bajó la cabeza, como un niño atrapado haciendo una travesura. No quería que pasara, murmuró. No significó nada, fue un momento de debilidad. Otra vez esa palabra. Debilidad. Como si su traición hubiera sido un tropezón accidental y no una cadena de decisiones conscientes. No significó nada, repetí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Entonces, ¿por qué siguió pasando? ¿Por qué justo ese día, en ese lugar? ¿Qué clase de monstruo hay que ser para acostarse con la hermana de tu esposa mientras ella te ayudaba a planear una sorpresa romántica para otro? No respondió. No podía. Porque no había respuesta que pudiera salvarlo. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Te amo, dijo, con una voz quebrada que una vez habría logrado ablandarme. Pero ya no. No sabes lo que significas para mí. No sabes cuánto me arrepiento. Solté una risa amarga. ¿Arrepentido de qué?, pregunté. ¿De haber sido descubierto? ¿O de haber traicionado todo lo que construimos? Dio un paso hacia mí, pero me aparté de inmediato. No quería que me tocara. No quería que me contaminara con su presencia. Mi cuñado apareció detrás de mí, erguido como un muro. Su sola presencia era suficiente para que mi esposo dudara. Creo que es hora de que te vayas, dijo, con una calma tan fría que me dio escalofríos. Mi esposo lo miró con odio. Como si él fuera el culpable de todo. Como si fuera su rival. Una parte de mí entendió en ese instante que no solo había traicionado nuestro matrimonio, había traicionado todo lo que éramos. La confianza. La complicidad. El respeto. Por favor, suplicó una vez más. Dame una oportunidad. Solo una. Podemos arreglar esto. Te lo juro. Me quedé en silencio un momento, observándolo, grabando en mi mente su desesperación, su patetismo. No porque quisiera humillarlo, sino porque necesitaba recordarlo así cada vez que la nostalgia o el dolor intentaran disfrazarlo de algo que no era. No hay arreglo posible, dije finalmente. No para esto. No para nosotros. Cerré la puerta. No de un portazo. No con furia. La cerré con la serenidad de quien sabe que algunas puertas, cuando se cierran, nunca deben volver a abrirse. Me apoyé contra ella, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba, como las lágrimas finalmente escapaban de mis ojos. Mi cuñado se acercó y me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Nos quedamos así, abrazados, en ese pequeño departamento que se había convertido en nuestro refugio, mientras afuera, el eco de su llanto se perdía en el viento. No fue fácil. No se sintió bien. No hubo satisfacción en verlo sufrir. Solo un vacío inmenso. Pero también una certeza nueva, poderosa. La certeza de que, aunque me hubiera roto, no estaba destruida. Que aún tenía fuerza para decir no. Que aún podía defender lo que quedaba de mí. Esa noche, mi cuñado y yo cenamos en silencio. No había mucho que decir. Habíamos sobrevivido al primer gran enfrentamiento. Habíamos cerrado una puerta. Y aunque sabíamos que aún faltaba mucho para sanar, también sabíamos que estábamos en el camino correcto. Antes de dormir, mi cuñado me miró y dijo, «Estoy orgulloso de ti». Y por primera vez en días, sonreí. No una sonrisa triste. Una sonrisa de verdad.
Porque entendí que no necesitaba venganza. No necesitaba gritos, ni humillaciones, ni revanchas. Solo necesitaba esto, mi dignidad intacta, mi corazón en reconstrucción, mi alma libre. Y supe, con una claridad absoluta, que no volvería a mirar atrás. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por momentos me sentía fuerte, como si cada hora lejos de ellos me devolviera un pedazo de mí misma. Pero otras veces, el dolor me sorprendía en los momentos más inesperados, preparando café, mirando el cielo desde la ventana, escuchando una canción que antes había compartido con él. El duelo no era lineal. Era un vaivén impredecible, como olas que avanzaban y retrocedían, arrastrándome a veces hacia la orilla y otras hundiéndome bajo el peso de los recuerdos. Mi cuñado estaba pasando por lo mismo. Lo veía en sus ojos cansados, en su forma de caminar más lenta, en la manera en que de vez en cuando se quedaba en silencio mirando la nada, perdido en pensamientos que no necesitaba preguntar para entender. Sin embargo, había algo reconfortante en compartir esa soledad con alguien que realmente comprendía. Nos habíamos convertido en una especie de refugio mutuo. Cada pequeño gesto, un café preparado en silencio, un plato de comida caliente, una manta tendida sobre el sofá, era un acto de cuidado, una forma de decir, estoy aquí, también para ti. Una tarde, decidimos salir a caminar como ya se había vuelto costumbre. El sol estaba tibio, la brisa suave, y por un momento, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, algún día todo esto sería solo un recuerdo lejano. Caminamos sin rumbo fijo hasta llegar a un pequeño mirador en las afueras de la ciudad. Desde allí, las luces comenzaban a encenderse como diminadas estrellas sobre la tierra. Nos sentamos en el borde de una baranda de piedra, y el silencio que se instaló entre nosotros no era incómodo. Era un silencio de paz, de comprensión, de compañía sincera. Mi cuñado rompió el momento de contemplación. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así?, preguntó en voz baja, casi temiendo romper la delicada burbuja de calma que nos envolvía. Sonreí triste. Nunca, confesé. Pero a veces la vida no pregunta. Solo te empuja. Él asintió, pensativo. Y luego me miró, una mirada intensa, cargada de algo que hasta ese momento no me había atrevido a reconocer. Era admiración. Era gratitud. Y era algo más. Algo que me asustaba, porque no estaba lista para ponerle nombre. Bajé la mirada rápidamente, sintiendo mis mejillas arder. No era el momento, no era el lugar, y sobre todo, no era justo para ninguno de los dos. Necesitábamos sanar primero. Necesitábamos encontrar quienes éramos separados de todo el dolor que nos había unido. Sin embargo, no podía negar que algo había cambiado. Que había una conexión que iba más allá de la tragedia compartida. Y esa noche, cuando volvimos al departamento, esa tensión invisible flotaba en el aire, silenciosa pero innegable. Durante la cena, apenas cruzamos miradas. Nos movíamos alrededor del pequeño espacio como dos imanes que se atraían y se repelían al mismo tiempo, luchando contra una fuerza que ninguno de los dos había pedido. Después de cenar, me refugié en la habitación de huéspedes, cerrando la puerta tras de mí como una barrera protectora. Me recosté en la cama, mirando el techo, sintiendo el corazón latir con fuerza. No podía permitirme confundir gratitud con amor. No podía permitir que la necesidad de consuelo me hiciera cometer un error más en medio del caos. Pero era tan fácil imaginarlo. Tan fácil pensar en alguien que entendía mi dolor, que compartía mis heridas, que había llorado las mismas lágrimas. Me giré en la cama, dándome la espalda a la puerta, como si eso pudiera protegerme de mis propios sentimientos. Escuché pasos suaves en el pasillo. Una pausa frente a mi puerta. Contuve el aliento. ¿Iba a tocar? ¿Iba a buscarme? Mi corazón latía desbocado, dividido entre el anhelo y el miedo. Pero después de unos segundos eternos, los pasos se alejaron. Solté el aire de golpe, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Me tapé hasta la cabeza con la manta, tratando de calmar el torbellino dentro de mí. Al día siguiente, nos comportamos como si nada hubiera pasado. Como si esa noche no hubiera dejado una marca invisible en el aire entre nosotros. Salimos a comprar provisiones, limpiamos el departamento, vimos una película en silencio. Pequeños actos de normalidad que parecían frágiles parches sobre una grieta que crecía cada día. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de huéspedes, mi cuñado se asomó por la puerta. ¿Tienes planes para el fin de semana?, preguntó, fingiendo un tono casual que no engañó a nadie. Negué con la cabeza. ¿Por qué? Un amigo mío organiza un asado en el campo. Mucha gente. Música, aire libre. Pensé que podríamos ir. Tal vez nos haría bien cambiar de ambiente. Me sorprendió la propuesta. No era el tipo de invitación que esperaría en medio de un duelo como el que estábamos viviendo. Pero tal vez él tenía razón. Tal vez necesitábamos salir de esa burbuja de dolor. Tal vez necesitábamos recordar que aún éramos capaces de reír, de respirar, de vivir. Está bien,
Acepté. Vamos. Él sonrió. Una sonrisa genuina, que iluminó su rostro cansado. Y por un instante, me permití pensar que, tal vez, el destino no había terminado con nosotros. Que tal vez, después de tanto dolor, aún quedaban caminos nuevos por descubrir. Caminos que, si teníamos el valor de recorrer, podían llevarnos a algo mejor. A algo que aún no sabíamos nombrar. Pero que, en el fondo, ambos empezábamos a intuir. El sábado llegó envuelto en un aire extraño de expectativa. Me levanté temprano, aunque apenas había dormido. Pasé horas delante del espejo, probándome ropa que hacía tiempo no usaba, preguntándome si era correcto, si era adecuado, si en el fondo estaba buscando algo más que distraerme. Opté por un vestido sencillo, cómodo pero bonito, algo que me hiciera sentir humana otra vez. Cuando salí al salón, mi cuñado ya estaba listo. Se veía diferente. No en la ropa, jeans y camiseta como siempre, sino en la mirada. Había una chispa nueva en sus ojos, una chispa que no veía desde antes de que todo se derrumbara. ¿Lista?, preguntó, sonriendo apenas. Asentí. Y así, sin más, subimos al coche y emprendimos el viaje. El campo estaba a poco más de 1 hora. Durante el trayecto, hablamos poco. Pero esta vez, el silencio no era incómodo. Era como una tregua silenciosa, un respiro entre dos almas que habían peleado demasiadas batallas en muy poco tiempo. Cuando llegamos, el lugar era hermoso. Un terreno amplio, rodeado de árboles, con mesas largas bajo un toldo improvisado, música sonando de fondo y un aroma delicioso a carne asada flotando en el aire. Había familias enteras, niños corriendo, gente riendo. Vida. Gente viva. Me sentí abrumada al principio. Después de tantos días refugiada en el dolor, estar rodeada de alegría genuina era casi ofensivo. Pero mi cuñado estuvo a mi lado todo el tiempo, presentándome a sus amigos, asegurándose de que no me sintiera fuera de lugar. Poco a poco, empecé a relajarme. Reí tímidamente ante algún comentario, acepté un vaso de limonada, dejé que el sol tibio acariciara mi piel. Era como recordar quién había sido antes de que todo explotara. En un momento, mientras él conversaba con unos conocidos, me senté sola bajo un árbol, observando la escena. Lo vi reír, gesticular, bromear. Y algo en mi pecho se apretó. No solo por el dolor. Era otra cosa. Algo que no había querido nombrar hasta entonces. Algo que me asustaba más que el dolor mismo. Esperanza. Mi cuñado se acercó poco después, con 2 vasos en la mano. Me ofreció uno y se sentó a mi lado, bajo la sombra fresca. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó, con una sonrisa tímida. Más de lo que pensé que podría, admití. Se quedó mirándome un momento, en silencio. Sentí su mirada recorrerme, no de manera incómoda, sino como si intentara memorizar ese momento. Y luego, sin previo aviso, su mano buscó la mía. Fue un roce apenas, como una pregunta sin palabras. Mi corazón se disparó. No sabía qué hacer, qué decir. Pero tampoco aparté la mano. Dejé que la suya descansara sobre la mía, cálida, segura. «Te ves hermosa hoy», susurró. Palabras simples. Palabras que, si me hubieran sido dichas por cualquier otra persona en otro momento, habrían sonado vacías. Pero viniendo de él, en ese instante, fueron como un bálsamo sobre mis heridas. Me sonrojé, bajando la mirada. No sabía cómo manejar esa ternura. No sabía si debía permitirme sentirla. Porque en algún rincón de mi mente aún sonaba la voz de la culpa, recordándome que apenas estábamos saliendo de una tragedia. Que no podíamos permitirnos errores. Que necesitábamos sanar primero. Pero otra parte de mí, la parte cansada de tanto dolor, quería aferrarse a esa calidez, aunque fuera solo por un instante. No dijimos nada más. No hizo falta. Nos quedamos así, en silencio, bajo el árbol, con las manos entrelazadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que me doliera el pecho. Sentí que tal vez, solo tal vez, la vida aún tenía algo bueno reservado para nosotros. Cuando cayó la tarde, la música subió de volumen. Algunos comenzaron a bailar alrededor de una fogata improvisada. Alguien se acercó a invitarnos a unirnos, pero ambos reímos y declinamos amablemente. No estábamos listos para tanta exposición. Nos bastaba con estar allí, juntos, en nuestra pequeña burbuja de paz. Mientras recogían las mesas y apagaban la fogata, nos alejamos un poco del grupo. Caminamos entre los árboles, bajo un cielo estrellado que parecía más grande y más limpio que cualquier otro que hubiera visto antes. «Gracias por traerme», le dije, rompiendo el silencio. No sabía cuánto necesitaba esto. Él apretó mi mano suavemente. Yo tampoco sabía cuánto necesitaba verte sonreír otra vez. Nos detuvimos frente a un claro donde la hierba crecía alta y salvaje. Nos miramos, bajo la luz pálida de la luna, y por un momento, el mundo desapareció. No existían ellos.
No existía el dolor. Solo nosotros. Solo esa chispa silenciosa que crecía a pesar de todo. Pero no cruzamos esa línea. No esa noche. Porque sabíamos que, aunque el corazón quisiera correr, el alma aún necesitaba sanar. Así que nos abrazamos. Un abrazo largo, profundo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Un abrazo que prometía algo, aunque aún no supiéramos qué. Y en ese instante, supe que no estábamos solos. Que nunca más volveríamos a estarlo. Los días posteriores al asado pasaron como en un suspiro. Algo había cambiado entre nosotros después de aquella noche bajo las estrellas. No lo hablábamos, no poníamos palabras a lo que sentíamos, pero estaba allí, en cada mirada, en cada gesto cargado de ternura silenciosa. Era como si camináramos sobre un hilo delgado, sabiendo que un paso en falso podría romper la frágil conexión que habíamos construido. Pero también sabíamos que, a diferencia de antes, ahora teníamos el valor de mirarnos de frente, sin máscaras, sin mentiras. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Una tarde, mientras estábamos sentados en la sala del departamento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré con desconfianza. Llevaba días ignorándolo, manteniéndolo en silencio, como si de esa forma pudiera mantener lejos el pasado. Pero algo en esa vibración insistente me hizo mirarlo. Era un mensaje. De él. De mi esposo. Solo decía: por favor, necesito verte. Solo una vez. Es urgente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuñado vio mi expresión y se tensó al instante. No preguntó nada. No hizo falta. Sabía que el pasado tocaba a la puerta una vez más. Me levanté, dudando. No quería verlo. No quería escuchar más mentiras, más excusas vacías. Pero había algo en la brevedad de ese mensaje, en la urgencia de sus palabras, que me inquietaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi cuñado, su voz serena pero cargada de preocupación. Me quedé mirando el teléfono, como si pudiera encontrar la respuesta en la pantalla. No lo sé, susurré. Tal vez necesito cerrar esto definitivamente. Él asintió, aunque su mandíbula apretada delataba que no le gustaba la idea. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció. Sonreí levemente. Gracias. Pero creo que necesito hacer esto sola. Salí del departamento con el corazón en la garganta. Cada paso que daba me pesaba como si caminara en arenas movedizas. Nos citamos en una cafetería pequeña, discreta, en una zona alejada del centro. Al llegar, lo vi ya sentado en una mesa apartada, con el rostro demacrado, como si hubiera envejecido años en pocos días. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato, nervioso, ansioso. Me acerqué despacio, sentándome frente a él sin decir una palabra. No necesitaba cortesías. No necesitaba fingir. Él se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Gracias por venir, empezó. No respondí. Solo lo miré, esperando. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó, evitando mi mirada. Sé que te fallé de la peor manera. Y que probablemente nunca puedas perdonarme. Hizo una pausa, tragando saliva, luchando por encontrar las palabras correctas. Pero hay algo que necesito decirte. Algo que mereces saber. Mi corazón se tensó aún más. No sabía si quería escuchar. No sabía si podía soportar más verdades. No fue solo un error, confesó, finalmente alzando la mirada para encontrar la mía. No fue una vez. Fue algo que se fue saliendo de control. Cerré los ojos un segundo, respirando hondo, intentando no derrumbarme allí mismo. Pero nunca la amé, continuó, con una desesperación evidente. Nunca significó lo que significabas tú para mí. Fue egoísmo. Cobardía. Nada más. Me obligué a abrir los ojos, a enfrentarlo. ¿Y crees que eso me consuela?, pregunté, con voz baja pero firme. ¿Crees que importa si la amabas o no? Me destruiste igual. Él bajó la cabeza, derrotado. Lo sé. Y no espero que me perdones. No espero que vuelvas. Solo quería que supieras, que me doy cuenta tarde de todo lo que perdí. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrarse a sí mismo. Te amaba. Te amo. Y sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero necesitaba decírtelo. Aunque sea lo último que oigas de mí. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No era una declaración heroica. No era un acto de redención. Era, simplemente, la confesión de un hombre roto por sus propias decisiones. Y aunque parte de mí sentía compasión, la herida era demasiado profunda. El daño, irreparable. Me levanté despacio. Él me miró, desesperado, suplicante. Adiós, dije, con toda la serenidad que pude reunir. Espero que algún día encuentres la forma de perdonarte a ti mismo. Porque yo necesito seguir adelante.
Me giré sin esperar respuesta. Salí de la cafetería sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Cerraba un capítulo. No porque él lo pidiera. No porque él lo mereciera. Sino porque yo lo necesitaba para sanar. Caminé de regreso al departamento como si flotara. Cada paso me alejaba de la culpa, de la rabia, del dolor que él había sembrado en mí. Cuando llegué, mi cuñado estaba en la cocina, preparando algo de cenar. Al verme, dejó todo y se acercó. No preguntó nada. No hacía falta. Me abrazó. Y en su abrazo encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: hogar. Nos quedamos así, en silencio, mientras la noche caía a nuestro alrededor. Un silencio lleno de promesas silenciosas. De futuras posibilidades. De heridas que, aunque dolían, comenzaban lentamente a cicatrizar. Esa noche, mientras cerraba los ojos en la habitación de huéspedes, entendí que había sobrevivido a lo peor. Y que, aunque el camino aún sería largo, ya no caminaba sola. Nunca más. Los días siguientes fluyeron como un susurro, como una corriente tranquila después de una tormenta violenta. El dolor, aunque aún presente, ya no era una herida abierta. Era una cicatriz reciente, sensible al tacto, pero que ya no sangraba con cada paso. Yo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia adelante sin que el peso del pasado me arrastrara al abismo. Mi cuñado y yo habíamos caído en una rutina sencilla, casi familiar. Desayunábamos juntos, hacíamos pequeñas compras, veíamos alguna película por las noches. Pequeños rituales que nos daban la ilusión de normalidad, que construían un refugio silencioso contra el mundo exterior. Pero bajo esa aparente calma, algo más crecía. Algo que ambos sentíamos, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Era como caminar sobre un lago helado, sabiendo que el hielo podía romperse en cualquier momento, pero incapaces de retroceder. Una noche, después de cenar, nos sentamos en el balcón del departamento. La ciudad se extendía frente a nosotros, una maraña de luces y sonidos lejanos. Compartíamos una manta y 2 tazas de café caliente. El silencio era cómodo, pero cargado de una tensión dulce, casi insoportable. De repente, mi cuñado rompió la quietud. «He estado pensando en todo esto», dijo, su voz baja, cargada de emociones contenidas. Lo miré, alentándolo a seguir. Pensaba que después de todo lo que pasó, no podría volver a confiar en nadie. Continuó. Que estaría roto para siempre. Pero entonces te miro, y me doy cuenta de que no todo está perdido. Sus palabras me estremecieron. Sentí el nudo en mi garganta, ese nudo que venía acompañándome desde hacía semanas, tensarse aún más. Yo también tengo miedo, confesé, mi voz apenas un susurro. Miedo de confundirme. De herirte. De herirme a mí misma. No quiero construir algo sobre ruinas mal sanadas. Él asintió, comprendiendo. No quiero apresurarnos, dijo. No quiero que sientas que estoy aquí solo porque ambos fuimos heridos. No eres mi refugio. Eres tú. Y eso es suficiente. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue del balcón. Había en su mirada una honestidad que me desarmó. No era impulso. No era necesidad. Era amor. Tímido, naciendo entre las grietas, pero real. Innegable. No sé qué somos ahora, admití, temblando ligeramente. Pero sé que cuando estoy contigo, no me siento rota. Me siento viva. Él sonrió, esa sonrisa suya que siempre parecía capaz de derretir mis miedos más profundos. Se acercó despacio, como quien teme asustar a una criatura salvaje. Y entonces, muy lentamente, tomó mi rostro entre sus manos y me besó. No fue un beso apasionado, desesperado, como los de las películas. Fue un beso suave, tímido, lleno de respeto. Un beso que no pedía nada. Un beso que ofrecía todo. Cerré los ojos y me dejé llevar. No porque necesitara olvidar. No porque quisiera vengarme del pasado, sino porque, en ese instante, entendí que el amor verdadero no siempre llega envuelto en fuegos artificiales. A veces, llega en forma de consuelo, de ternura, de 2 almas rotas que se eligen no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. Cuando el beso terminó, nos quedamos abrazados, escuchando el sonido lejano de la ciudad, sintiendo el latido del otro como una promesa silenciosa. No hablamos de futuro. No hicimos juramentos. Sabíamos que había muchas cosas que sanar, muchos fantasmas que enfrentar. Pero también sabíamos que, juntos, todo parecía un poco menos aterrador. Esa noche dormí mejor que en muchas semanas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que ya no tenía que cargarlo sola. A la mañana siguiente, nos despertamos con el primer rayo de sol colándose por la ventana. Nos miramos, sonriendo como 2 adolescentes que acaban de descubrir un secreto maravilloso. Desayunamos entre risas tímidas, robándonos miradas cómplices. La vida, pensé,
tiene formas extrañas de llevarte justo donde necesitas estar. Más tarde, mientras organizábamos algunas cosas en la sala, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era un mensaje de mi pasado. Era una llamada de una amiga antigua, alguien que había sido parte de mi vida antes de todo este caos. Contesté con una sonrisa, sintiendo que, poco a poco, mi mundo se expandía otra vez. Hablamos de trabajo, de nuevos proyectos, de posibilidades. Y por primera vez, sentí entusiasmo en lugar de miedo. Cuando colgué, mi cuñado, mi compañero, mi amigo, tal vez algo más, me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. «¿Buenas noticias?», preguntó. Asentí, sonriendo. Parece que las cosas empiezan a moverse. «Me alegra», dijo, besando suavemente mi mejilla. «Te mereces todo lo bueno que venga». Cerré los ojos un momento, disfrutando de su cercanía. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía si el amor que nacía entre nosotros sería fuerte suficiente para resistir los embates del tiempo, de las dudas, de las heridas aún abiertas. Pero sí sabía algo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de intentarlo. Porque la vida, entendí, no se trata de evitar el dolor a toda costa. Se trata de encontrar algo, alguien, por quien valga la pena arriesgarse de nuevo. Y en ese pequeño departamento, en esa cotidianidad imperfecta, lo había encontrado. Nos habíamos encontrado. La vida siguió avanzando, lenta pero firme, como un río que, aunque encuentre rocas en su camino, no se detiene. Poco a poco, mi mundo empezó a recomponerse. No de la manera que alguna vez había imaginado, no reconstruyendo lo que se había roto, sino construyendo algo completamente nuevo, piedra por piedra, paso a paso, con las manos temblorosas pero decididas. Con el tiempo, volví al trabajo. Recuperé amistades que había dejado de lado durante mi relación anterior. Redescubrí pasiones olvidadas, hobbies pequeños que llenaban mis días de color. No todo era perfecto, claro. Había mañanas en las que el peso de los recuerdos me aplastaba de nuevo, noches en las que las heridas abiertas se escocían más de lo tolerable. Pero ya no era la misma mujer que se había derrumbado en el estacionamiento de aquel motel. Era más fuerte, más consciente, más dueña de mi vida. Y él, mi cuñado, mi compañero inesperado, también había cambiado. Su sonrisa, aunque aún cargada de nostalgia, era más genuina. Su mirada, antes tan perdida, ahora brillaba con una luz suave, como la de alguien que había sobrevivido al incendio y estaba aprendiendo a caminar sobre las cenizas sin quemarse. Nuestra relación evolucionó de manera natural, sin forzar nada, respetando nuestros tiempos, nuestros espacios. No hubo promesas apresuradas ni declaraciones grandilocuentes. Solo una certeza silenciosa de que estábamos allí el uno para el otro. Sin presiones, sin máscaras, sin miedos que paralizaran. Un día cualquiera, mientras caminábamos por el parque donde solíamos ir a despejar nuestras mentes, se detuvo de repente. Me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «He estado pensando mucho», dijo, su voz temblando apenas. «No quiero seguir viviendo con el miedo de arruinar esto. No quiero seguir dudando de si es el momento correcto o si todavía es demasiado pronto». Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho como queriendo salir. Él dio un paso más cerca, acortando la distancia que durante meses habíamos respetado con tanto cuidado. «Te amo», dijo simplemente. «No como un escape. No como un consuelo. Te amo porque en ti encontré todo lo que siempre soñé, y no supe reconocer a tiempo». Sus palabras me envolvieron como un manto cálido en una noche fría. Lo miré, buscando cualquier sombra de duda en sus ojos, pero no encontré ninguna. Solo amor. Solo verdad. Solo entrega. «Yo también te amo», susurré, y en ese instante, sentí como si todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el pasado finalmente encontrara su lugar. No como una carga, sino como el suelo fértil sobre el cual estábamos construyendo algo nuevo. Nos abrazamos en medio del parque, mientras las hojas caían a nuestro alrededor como una bendición silenciosa. Era un abrazo diferente. No de consuelo. No de necesidad. Era un abrazo de elección. De dos almas que, habiendo sido quebradas, se elegían mutuamente para ser reconstruidas juntas. A partir de ese día, nuestra vida cambió de nuevo, pero esta vez en la dirección correcta. Alquilamos un pequeño departamento juntos, un espacio nuevo, libre de recuerdos contaminados, donde cada rincón era una promesa de futuro. Decoramos el lugar como nos dio la gana, colores cálidos, plantas por todos lados, fotografías de momentos felices, de viajes pequeños, de sonrisas grandes. No necesitábamos lujos. Solo nos necesitábamos el uno al otro. Nuestra familia y amigos, al principio, miraron nuestra relación con recelo. Era inevitable. Sabían cómo nos habíamos conocido en medio de la tormenta. Pero con el tiempo, viendo nuestra felicidad, nuestra autenticidad, dejaron de juzgar. Entendieron que no habíamos nacido del dolor,
sino que habíamos renacido a pesar de él. Mi hermana y mi ex esposo quedaron en el pasado, como capítulos tristes de una historia que ya no dolía recordar. No guardaba rencor. No porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido que el rencor es una jaula donde uno mismo se encierra. Yo había elegido liberarme. Había elegido vivir. Años después, mientras caminábamos tomados de la mano por ese mismo parque donde nos habíamos confesado nuestro amor, él se detuvo de nuevo, sonriendo de una manera que me hizo reír antes siquiera de saber por qué. ¿Recuerdas la primera vez que nos abrazamos aquí?, preguntó. Asentí, sonriendo. Nunca lo olvidaría. Se arrodilló frente a mí, sacando de su bolsillo un pequeño anillo sencillo, sin grandes joyas, pero con un brillo que reflejaba todo lo que habíamos vivido. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, su voz temblando de emoción. No respondí con palabras. Lo abracé con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras la gente a nuestro alrededor aplaudía sin saber nuestra historia, sin imaginar todo lo que ese sí significaba. Nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados solo por quienes realmente importaban. No fue un evento ostentoso. Fue un acto de amor puro, sin adornos innecesarios. Y mientras caminaba hacia él, vestida de blanco, sentí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada batalla interna. Todo me había llevado hasta ese momento, hasta ese amor que había esperado paciente a que estuviéramos listos. Nuestro primer baile no fue perfecto. Tropezamos, reímos, nos pisamos los pies. Pero fue nuestro. Verdadero. Y mientras girábamos torpemente bajo las luces cálidas del salón, supe que no importaban los errores, ni el pasado, ni los miedos. Importaba el presente. Importaba que habíamos elegido caminar juntos, día a día, reconstruyéndonos con amor, con paciencia, con fe. Y así, entre risas y suspiros, sellamos nuestra historia no como una huida del dolor, sino como una celebración de la vida. De la segunda oportunidad que la vida, a veces, regala a quienes tienen el coraje de no rendirse.